¿Cómo lograron los libaneses conquistar la península de Yucatán? Es de admirar y respetar esta y otras interrogantes relacionadas con esta migración que llegó para quedarse, adaptándose a un entorno totalmente ajeno al suyo, trabajando muy duro para adquirir una sobresaliente presencia económica y distinción social en la sociedad peninsular en solo un poco más de un siglo. En cuanto al tema de la migración árabe a nuestro país, el autor Luis Ramírez Carrillo parte de una explicación sobre las diferencias en la identidad de los inmigrantes libaneses. Hasta muy avanzado el siglo XIX, la zona mediterránea de donde provenían fue un protectorado del Imperio Otomano, conocido como la Gran Siria, razón por la cual en muchos países latinoamericanos fueron llamados sirios. Por otra parte, el apelativo de turcos provino de los pasaportes y papeles de identidad expedidos por dicho protectorado, y el de árabes, como también son denominados, se relaciona con el idioma que hablaban. Hay que resaltar la importancia que tiene este tema, porque muchos de los descendientes de ese proceso migratorio constituyen hoy en día un núcleo muy relevante para la economía, la cultura, la política y la sociedad, no solo de Yucatán, sino del México actual. Otro factor decisivo para que los habitantes de esta zona optaran por la inmigración fue la compleja situación política, económica y religiosa que desde mediados del siglo XIX se vivía en aquella parte del Medio Oriente. Estos contingentes de familias de origen sirio y libanés, si bien tuvieron sus particularidades y especificidades, siguieron la misma tendencia de movilidad social que estuvo acompañada con la formación de asociaciones que legitimaron su presencia en los territorios anfitriones. En el caso mexicano, los puertos del Golfo fueron los puntos de entrada de esos grupos desde finales del siglo XIX. En la península yucateca, el entonces nuevo puerto de Progreso, fue testigo de quienes arribaron con la esperanza de una vida mejor. Su llegada coincidió con una coyuntura particular, el inicio de la bonanza nequenera. En este contexto, el desarrollo económico de Mérida, la ciudad capital, la convirtió en un polo de atracción en que los primeros libaneses se asentaron y comenzaron a trabajar en el comercio informal como buhoneros, una actividad que al poco tiempo les permitió establecer pequeños negocios en torno a los mercados de esa región. El primer paso para el establecimiento de un comercio formal de mayor tamaño. En Yucatán, la comunidad libanesa ha tenido un gran dinamismo en términos de movilidad política, económica y social. Ha habido 4 etapas en el proceso migratorio en el sureste mexicano. La etapa formativa que comienza a principios del Porfiriato y se extiende hasta 1927. Este es el periodo durante el cual los libaneses pioneros generaron los mecanismos para ganarse la vida y comenzaron a ocupar de manera escalonada nuevos espacios económicos que demandaban cadenas de venta integradas. Esa situación generó una mutua dependencia a través del crédito y la cobranza. De esta manera, su endogamia contribuyó particularmente a la cohesión interna y la colonia tuvo un referente espacial al crear un barrio propio. Un segundo momento fue la etapa de consolidación entre 1927 y 1950 y correspondió a la multiplicación de la primera generación nacida en México. Se sumaron asentamientos en Campeche y de Chetumal en Quintana Roo. En este periodo se puede constatar que los libaneses comerciaban en toda la península y que tenían una estratificación interna que diferenciaba a las familias más ricas de las demás. El mantenimiento de la identidad étnica como estrategia les permitió no solo subsistir, sino también acumular y capitalizar mediante el crédito, la confianza y la ayuda mutua. El tercer periodo o de integración fue de mediados del siglo XX hasta 1990. En él se puede observar que la comunidad libanesa tuvo un avance notable que, si bien les permitió incorporarse culturalmente a otros segmentos altos de la población yucateca, también favoreció cierto grado de disolución de la identidad étnica como grupo. En esos años, nuevas familias se sumaron al grupo de los grandes empresarios a nivel regional, dedicados al comercio y al turismo. La movilidad social de las nuevas generaciones, su socialización y su escolaridad creciente en esta etapa facilitaron finalmente los matrimonios mixtos con los que se completó el proceso de mestizaje e integración. Un cuarto momento fue el de la asimilación que va de 1990 al año 2012. En esas poco más de 2 décadas
Se distinga que las nuevas generaciones nacidas en estos años, al igual que sus padres, asimilaron los valores y conductas de la clase media y alta yucateca. Los procesos de transformación en la identidad empresarial y étnica concluyeron, al tiempo que la identificación como paisanos comenzó a ser sustituida por una que apelaba a un origen cultural más general y abstracto, en un proceso que algunos autores han denominado libanismo. Concluida la primera década del siglo XXI, la etnicidad libanesa forma parte ya más de las historias familiares que de su organización como grupo social, y es asimilada como un mito de origen relacionado con el esfuerzo, el trabajo y el éxito. Los apellidos comienzan a adquirir valor por sí mismos, por ser parte de una élite económica y política pujante. En esos últimos años, al reconocerse como de origen libanés, ha dejado de ser una identidad exclusivista dentro de las pautas de interacción social de cercanía privilegiada a un colectivo o trato solidario. Ahorita es únicamente uno entre otros referentes identitarios. Durante la época de oro del cine mexicano hacia los años 40 del siglo pasado, la figura de los comerciantes libaneses y su lucha por integrarse a la sociedad mexicana fue llevada a la pantalla de forma magistral por Joaquín Pardavé, con su genial forma de actuar en El paisano Jalil y El marchante Neguib. Representó la lucha del día a día de estos inmigrantes. A esta migración libanesa algunos autores la comparan con la compleja hazaña del encuentro y fusión de dos pueblos, el español y los pueblos prehispánicos en el siglo XVI, pues hubieron cambios culturales significativos y de percepción de cosas importantes como el trabajo.